hace el polinomio por todos los puntos conocidos, desde x0 hasta xn. Por lo tanto, con el polinomio que de mayor grado que puede interpolarlo n más un punto es de grado n, menor o igual a n. Esta es la condición para que podamos nosotros generar nuestro polinomio. El valor del polinomio en todos los puntos conocidos debe coincidir con el valor de la función en esos puntos. ¿Cierto? Cuando nosotros tenemos, por decir, una tabla de valores, que son los puntos conocidos, entonces nosotros forzamos a que cada uno de esos puntos conocidos coincida con los valores de f de x. Y si no lo tenemos los valores de f de x, ¿cómo los calculamos? Por ejemplo, hay problemas físicos que no tienen una ecuación matemática para describir. Entonces, ¿qué se hace? ¿No? Nosotros vamos al laboratorio y hacemos experimentos y, por decir, el endurecimiento del hormigón, ¿no? ¿Saben cuál es el hormigón? ¿No? El que se utiliza ahí para construir edificios, ¿no? Prisiones también, las vigas, los pilares, ¿no? Todos estos elementos de acá son construidos como hormigón. Y para los ingenieros es importante que sepamos cuál es su resistencia, cuánto resiste ese hormigón. Y no existe una ecuación que nos describa, ¿no es cierto?, la resistencia del hormigón en función de que a sus variables. ¿Cuáles serían sus variables? La edad puede ser una variable, pero también puede ser otra variable, puede ser la relación entre el agua, la cantidad de agua y la cantidad de cemento. Otra relación puede ser el grado de finura que tienen los áridos, ¿no? Las piedras. En fin, son muchas variables. Entonces no existe una ecuación que pueda describir por todas esas variables el comportamiento del endurecimiento del hormigón. Entonces, ¿qué hacemos para poder predecir el endurecimiento? A ensayo. Tenemos que llevar probetas de hormigón al laboratorio y con una determinada cantidad de días rompemos la probeta y miramos cuánto dio esa resistencia. Esos dos valores, tiempo y resistencia, entonces podemos generar una tabla de valores, ¿no es cierto?, rompiendo varias probetas para varias semanas. Generalmente se rompe a la segunda semana, a la tercera semana y a la cuarta semana. Y así ya tenemos entonces por lo menos esos tres valores, pudiéramos tener más. Pero con esos tres valores ya podemos generar un polinomio, ¿no es cierto? Ese polinomio va a coincidir con los valores que hemos obtenido en el laboratorio, ¿no es cierto? Puntos discretos que se generan, ¿no?, entre días y resistencia, van a ser entonces puntos en un ¿cómo se llama? En un gráfico XY, ¿no? Y por lo tanto lo podemos interpolar con un polinomio de grado menor o igual a n. ¿No? Si tenemos tres valores, un polinomio de segundo grado. Si tenemos cuatro valores, un polinomio de tercer grado, y así sucesivamente. Y ahí ya podemos entonces generar aproximaciones para valores intermedios o para valores fuera también de los días que hemos hecho el ensayo, ¿no es cierto?, para predecir cuál va a ser en ese futuro. Cuando hacemos eso fuera del rango de los valores conocidos, se llama extrapolación, ¿no? Entonces la extrapolación tiene un grado de error un poco mayor a lo que es interpolación. Entonces, ¿qué es interpolación? Cuando nosotros predecimos valores, pero dentro de los rangos de valores conocidos, dentro de nuestro dominio, ¿cierto? Ahí esos valores van a ser interpolación. Si fuera fuera del rango de valores conocidos, extrapolación. ¿Ya? Ok, entonces tenemos esta condición que es la que nos permite generar el polinomio, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de dos puntos habíamos dicho que generamos una recta, ¿no es cierto?, un polinomio del primer grado que se va a aproximar a esta función que nosotros probablemente no la conozcamos, ¿no? Probablemente. Entonces, con estos dos puntitos podemos generar este polinomio interpolante de primer grado y obviamente vamos a cometer un error de aproximación para los valores intermedios. No en los extremos, en este caso, en los extremos va a ser el mismo valor, ¿no es cierto?, f de x, p1
X van a tener los mismos valores. Esos dos valores, es decir, cuando P1 en X0 valga f de 0 y P1 con X1 valga f de 1, son las condiciones para poder encontrar la solución a esta ecuación lineal. Entonces, esta es la ecuación de una línea recta. A viene a ser la pendiente de esa línea recta y B con intersecta recta. Entonces, y acá estarían esas dos condiciones, ¿cierto? Las dos condiciones que nos permiten resolver las incógnitas de esta ecuación. Esa ecuación, ¿cuáles son sus incógnitas? A y B, ¿cierto? Entonces, resolviendo este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, obtenemos aquí el valor de A y el valor de B. Lo pongo ya directamente porque para ustedes ya es changa resolver el sistema 2 por 2, ¿no? Entonces ahí está la solución. Reemplazando los valores de A y B en la ecuación de P1, obtenemos entonces esta sería la expresión completa de un polinomio lineal para los dos puntos conocidos. Entonces yo aquí ya puedo darle valores a X, acá cualquier valor de X entre X0 y X1, y voy a poder predecir con una determinada precisión o exactitud, perdón, ¿no es cierto? Cualquier valor que yo tome entre X0 y X1 me va a dar el valor de f de X, pero obviamente con un margen de error, ¿no? Entonces acá puede ser mayor o menor de acuerdo a cómo se comporta f de X. Si f de X fuese casi lineal, entonces el error va a ser pequeño. Pero si fuese una expresión con mucha variación exponencial, entonces el error puede ser muy grande con un polinomio lineal. Entonces, si el error fuese muy grande con un polinomio lineal, ¿qué hacemos? Aumentamos el grado del polinomio, ¿no es cierto?, para disminuir el error. Entonces, si yo aumento un punto más, voy a tener ya 3 puntos conocidos y por lo tanto el mayor polinomio que pueda interpolar esos 3 puntos va a ser un polinomio de segundo grado. Y con un polinomio de segundo grado tengo que resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? Y ya se complica un poco. Aquí no es tan complicado porque 2 por 2, 3 por 3 con puras letritas ya se va complicando. Peor si ya incorporo un nuevo punto más, ya se hace un polinomio de tercer grado, de cuarto grado, etc. Perdí las conexiones. Muy difícil se hace la solución de ese problema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya tenemos con 2 puntos conocidos, polinomio lineal, 3 puntos conocidos, segundo grado, 4 puntos conocidos, tercer grado y así sucesivamente. Entonces, en vez de ir por esa vía de resolver las ecuaciones, es que aparece el método de Lagrange. La forma de generar polinomios de Lagrange es una forma que evita tener que ir a resolver sistemas de ecuaciones. Lo hace de una manera muy elegante y muy fácil. Entonces, fíjense, el polinomio este de primer grado que hemos generado acá, este polinomio de acá, Lagrange lo reordena, simplemente hace un trabajo algebraico y lo lleva a esta forma de acá, ¿no? Donde en realidad lo que hace acá es colocar, a ver, vamos a ¿no es cierto? Esto simplemente va a quedar como L0 por f de 0 más L1 por f de 0. Es decir, al polinomio lineal lo pone en el formato de una sucesión de productos, ¿no es cierto? Esta es una sumatoria en realidad, ¿no es cierto? Está sumando el producto de L0 por f de 0. ¿Quién es L0? Esto de acá. Eso es L0. ¿Quién es L1? Esto de acá. ¿Cuál es la ventaja de hacer eso? Que esto yo lo puedo generalizar para cualquier grado de polinomio, ¿no es cierto? Si mi polinomio tiene de segundo grado, simplemente le voy a sumar acá la expresión del segundo grado. Si el polinomio es de tercer grado, le sumo la parte de tercer grado y así sucesivamente. Solo que las funciones de forma, que así se llaman L0, L1, L2, etc.,
esas funciones de forma también se aumentan producto de un binomio. Si es de segundo grado, ya va a ser el producto de un binomio. Si es de tercer grado, va a ser el producto de tres binomios y así sucesivamente. ¿Ya? Ok. Entonces, a ver. Entonces, generalizando, fíjense, la forma de cómo expresar entonces la sucesión de los productos de L sub K por L de K es una sumatoria, ¿cierto? Una sumatoria desde 0 hasta N, donde N viene a ser el grado del polinomio que nosotros podemos determinar. Y, como les decía, ¿no? Las funciones de forma se van a multiplicar, en vez de sumar, ¿no? Se van a multiplicar los binomios tantas veces como el grado del polinomio. Si es del primer grado será un binomio, si es del segundo grado va a ser el producto de dos binomios, si es del tercer grado va a ser el producto de tres binomios y así no tiene dos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un polinomio de segundo grado, ¿no es cierto? Vamos a tener la suma, la sumatoria del polinomio va a ser hasta n igual a 2, ¿no es cierto? N igual a 2. Entonces comienza en 0 y va hasta 2. Entonces va a ser la sucesión de los productos de L sub 0 o L sub I, por decir, por f de I, desde 0 hasta 2. Este sería el polinomio de Lagrange. Y las funciones de forma, todos estos de acá, L0, L1 y L2, también son polinomios del mismo grado del polinomio de Lagrange. ¿Cierto? Entonces, si es de segundo grado, vamos a tener el producto de dos binomios. Si fuese de tercer grado, va a ser el producto de tres binomios, como acá, ¿no? Esta es una función de tercer grado, entonces vamos a tener el producto de tres binomios, ¿no? Y obviamente vamos a tener ya cuatro términos porque va a ir hasta n igual a 3. Ahora, ¿por qué es tan fácil generar estos polinomios? Fíjense Aquí no. cómo lo puso Lagrange para podernos permitir No. fácil, digamos, la fácil determinación de estos polinomios. Entonces, fijémonos cuál es la lógica de estas funciones de forma. Fíjense que el subíndice, ¿no? L sub 0, el 0 viene a ser el valor de K en la fórmula de acá, el valor de K. El valor de K que aparece acá en el denominador, a X de K que resta al X sub I. Obviamente el valor de I no puede tomar el valor de K porque si no se hace 0 el denominador. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Pero siempre vamos a tener, por lo menos, en el caso de un polinomio lineal, variará de 0 a 1. Como si fuese, por ejemplo, un polinomio lineal. N igual a 1. Entonces, L0, ¿quién va a ser? Va a ser X menos XI, pero I no puede tomar el valor de K, ¿cierto? Este sería el valor de K. Entonces, ¿qué valor toma I? Si es un polinomio lineal, ¿cierto? Va de 0 a 1. Entonces acá será x1 dividido entre ¿quién? xk, ¿cierto? Va a ser en este caso 0 menos x1. Fíjense que coinciden las posiciones de los índices, ¿no? Entonces va a ser xi arriba, x1 arriba y x1 en la misma posición. No tengo en mi casa. Y este sería el valor de k. Si fuese n igual a 2, ¿en qué cambia? ¿No? Si n fuese igual a 2, solo que acá va a aparecer otro producto, ¿no es cierto? Que va a tomar ¿qué valor? No, porque no puede tomar en el numerador el valor de k, ¿no es cierto? Ni en el denominador. Entonces abajo sería ¿quién? x0 menos x2. Fíjense, otra vez se repite, ¿no es cierto? Si n fuese igual a 3, lo mismo, solamente que se le aumenta otro binomio. Entonces, la forma de generar en este caso los polinomios interpolantes es súper sencilla. No tenemos que resolver ningún sistema de ecuaciones. ¿Se entendió eso, no es cierto?
que sí, aunque nadie dijo que sí. Más o menos. En el examen, ¿cómo era? Significa que, por ejemplo, en L sub 1 se generó, entonces se toma 0 y 2, se hacen 0. Exactamente, que está acá, digamos, ¿no es cierto? Fíjense, acá para L1, K vale 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, en el numerador no aparece el 1. No aparece el 1. Sí en el denominador. Esos son los valores de XK. Y el otro término es exactamente el mismo que está arriba. Entonces, de esa manera es fácil generar, ¿no? Por ejemplo, acá, para L2, ¿no? Ese valor tiene el valor de K, ¿cierto? Por lo tanto, no aparece en el numerador, ¿cierto? 0 y 1. No está el 2, pero el 2 aparece en el denominador, restando a los mismos que están en la misma posición arriba. Tienes que buscar el driver. Y si fuese n igual a 3, va a ser exactamente lo mismo, la misma lógica, solamente que van a haber 3 binomios, ¿ya? Fijémonos acá, es lo mismo, ¿no? Acá K vale 1, K vale 0, perdón. K vale 0, ¿cierto? Que es el valor de K. Entonces acá en el numerador no aparece 0, ¿no? 1, 2 y 3. Para L sub 0 no hay 0 en el numerador. Están en el denominador restando a los mismos que están en el numerador. ¿Sí? Entonces, esa forma de generar los polinomios interpolantes es una forma mnemotécnica. ¿Qué es eso? Mnemotécnica. Técnica de memoria, ¿no? Una forma de memorizar fácilmente cómo generar el polinomio interpolante. ¿Sí? Está muy fácil, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que fijarnos cuál es el subíndice, y ese subíndice de L no va a estar en el numerador. Siempre lo vamos a saltar ese, ¿no? Entonces, por ejemplo, para L1, saltamos el 1 en el numerador. Empezamos en 0, 2 y 3, ¿no? Y en el denominador van a estar los mismos que están arriba y el valor de K aparece ahí, ¿sí? L3 o L2, por ejemplo, lo saltamos al 2, ¿no? 0, 1, 3, y el 2 aparece abajo, restando a los mismos que están arriba, ¿no? Y así sucesivamente. L3 no aparece el 3 arriba, pero sí abajo, restando a los mismos que están arriba, ¿sí? Fácil, ¿no? Sí. Perfecto. Ok. Ya, si les digo, a ver, genera un polinomio de cuarto grado, la misma lógica. Solamente que acá el polinomio aumenta siempre hasta el grado del polinomio. Si n es igual a 4, entonces acá tendríamos que, por ejemplo, si fuese acá, b4 de x, acá vamos a tener desde L0, ¿no es cierto?, hasta hasta 4, ¿no es cierto? Hasta ahí, aumenta una serie más, ¿no? Okay. ¿Los valores de la f van a ser incógnitas o son puntos en la tabla? Los valores de x y f de x son puntos dados, ¿no? Es como que tuviéramos una tabla de valores, nosotros con esa tabla de valores vamos a ir encontrando. Ahorita vamos a ver cómo hacemos ya para seleccionar un valor, pero primero entendamos la mecánica, digamos, ¿no? La mecánica de cómo generar estos polinomios. En Lagrange siempre vamos a utilizar los puntos que nosotros utilicemos, siempre van a ser, bueno, vamos a poner desde 0, ¿no? Siempre van a ser ordenados de manera ascendente, ¿no? Siempre lo vamos a colocar así en Lagrange. Es decir, x0 siempre va a ser menor a x1, x1 menor a x2 y así sucesivamente. Ahora vamos a ver otra forma de generar que sería la de Newton. La de Newton. Ahí. Vamos a cerrar esto de acá.
y abrimos la de Newton. Ok, este señor, digamos que trató de mantener la lógica del polinomio, de cómo a partir del polinomio lineal generar una sucesión de términos, pero en otra lógica. Entonces Newton parte, como decía, del mismo polinomio lineal que partió Lagrange. Es por eso que los dos métodos tienen el mismo grado de exactitud, ¿sí? Porque parten del mismo polinomio. Solo que lo organizó de una forma diferente, ¿no? Acá le sumó f de 0 o f de x0 y le restó f de x0. Es decir, si yo sumo y le resto lo mismo, no estoy alterando en nada ese polinomio, ¿no? Esa expresión. Entonces, ¿qué es lo que hizo Newton? Este menos f de 1 sacó un denominador común y lo metió dentro del numerador de esa expresión. Y el otro, el f de 0, lo dejó fuera, se lo quedó fuera, f de 0. Y al factorizar los términos que quedaron en el numerador, quedó esta expresión en el numerador, ¿sí? Multiplicando a x menos x0. Y a esta expresión de acá la denominó la diferencia dividida de primer grado, que la simbolizó de esta manera, ¿no? Es un corchete, se llama, paréntesis recto, ¿no? Entonces, en este caso, como es de primer grado, es la diferencia dividida que va desde 0 hasta 1, ¿no es cierto? Que es el primer grado. Entonces, esta viene a ser la diferencia dividida del primer grado. De acuerdo acá. Esta es la diferencia dividida del primer grado. Ok. Entonces, fíjense, él generó este es el polinomio de primer grado en la forma de Newton. ¿Sí? Algo similar a lo de Lagrange, porque esto nos permite generar ahora una expresión en la misma lógica de segundo grado, de tercer grado, etc. ¿Cómo? Simplemente agregándole los términos de mayor grado. Si yo quiero hacer un polinomio de segundo grado, por ejemplo acá, ¿qué hago? Tengo esta expresión que es nuestro polinomio de primer grado, ¿no es cierto? Esto lo repito. Acá es por x de 0. Más ahora la expresión de segundo grado. La expresión de segundo grado va a ser simplemente la diferencia dividida ahora que va desde 0 hasta qué grado? Hasta 2, ¿no es cierto? Y acá lo mismo. El producto va a ser desde 0 hasta el grado menos 1. ¿Por qué? Porque acá x por x ya se hace x al cuadrado, ¿no es cierto? Y es un polinomio de segundo grado. Entonces, por eso solamente va hasta, el subíndice va desde n hasta n menos 1. Y esta expresión de acá sería la diferencia dividida de segundo grado. ¿Y cómo vamos a calcular esa diferencia dividida de segundo grado? Vamos a tratar de hacer acá un cuadrito para que vean cómo sería la relación. ¿Ya? Vamos a ponerlo así, acá sería primer grado y después vamos a ir aumentando. Acá sería 0, 1, por ejemplo. Este sería f de 0, f de 1. Con esos dos valores, ¿cierto? Fíjense, con esos dos valores ya podemos generar la diferencia dividida de primer grado, ¿cierto? Con f de x0 a x. Si yo quiero generar una aproximación de segundo grado, como este de acá, en este caso de aquí, ¿cierto? Este es nuestro segundo grado, necesito un punto más, ¿cierto? Que es el punto que sería el x2. Bueno, acá me faltó con vamos a poner eso.
Vamos a volver a hacer para que aparezca X también. Me voy a olvidar de preguntar los X. X0, X1, X2. Y acá aparecen los F de I, F de 0, F de 1 y F de 2. Y acá sería nuestra aproximación de primer grado. Entonces, con estos dos valores aparece X0 ahí. Y ahora con estos otros dos valores, ¿no es cierto? Con este y este, aparece la diferencia dividida de X1 a X2, que todavía sigue siendo del primer grado, pero entre estos otros dos puntos ya, ¿no? Para poder generar nuestra aproximación de segundo grado, entonces ya tenemos que tener dos aproximaciones de primer grado. Y recién con esas dos podemos generar entonces la aproximación de segundo grado. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de esa diferencia dividida de segundo grado? Vamos a poner acá. Esta diferencia dividida de segundo grado entonces va a ser igual a ¿qué? A la diferencia dividida, fíjense acá, X1 a X2, ¿cierto? X1 a X2, menos la diferencia dividida, ¿no es cierto?, de acá de X0 a X1. Dividido entre X2, fíjense, X2 menos X0. X2 menos X0, que sería desde la diferencia dividida de estos tres puntos, ¿no? Desde X0 hasta X2. La forma de generar los polinomios de Newton son un poquito más complicadas que las de Lagrange, pero tienen la ventaja de que yo puedo reutilizar el resultado anterior. Por ejemplo, este va a ser mi polinomio de primer grado, ¿cierto? Y lo puedo reutilizar yo ya esta expresión calculada en el polinomio del segundo grado. Y solamente me faltaría calcular esta parte del polinomio. En cambio, en Lagrange, si yo introduzco un nuevo punto, tengo que recalcular todo de nuevo, desde el principio, ¿no es cierto? Todo. En cambio, en Newton no, solamente la parte adicional. Ok, eso obviamente lo vamos a ir viendo a medida que resolvamos un ejercicio, lo van a ver ya más claro. Vamos a borrar todo, no dejar evidencia de nada acá. Todo lo que hablé ya se borró. Pero por suerte lo tenemos en la siguiente diapositiva. Excepto esta tablita de acá que no recuerdo. A ver, entonces acá sería la generalización de cómo generar los polinomios interpolantes en la forma de Newton, porque también se denominan las diferencias divididas de Newton. Entonces tenemos esta expresión de acá, que sería el polinomio propiamente, ¿no? El polinomio de Newton, donde hay una sumatoria, ¿no? La sumatoria de las diferencias divididas y una productoria de los binomios de X menos X, ¿no? Ambos términos tienen el mismo grado. Si es primer grado, entonces acá solamente habrá un binomio. Si es de segundo grado, el producto de dos binomios, ¿no? Y así sucesivamente. Esta productoria, para que funcione en el primer término, cuando I vale 0, necesitamos hacer esta conversión para que pueda funcionar esa productoria. Si el límite inferior de esta productoria es mayor que el límite superior, ¿no? Por ejemplo, si va de 0 a menos 1, ¿no? Porque acá digo, fíjense, cuando el límite superior es I menos 1. Si I vale 0, ¿cierto? J valdrá 0, que es el primer valor de I, hasta menos 1. Por lo tanto, esa sumatoria la hacemos valer 1. Cuando va de un límite inferior, mayor que el límite superior, entonces esa productoria la hacemos valer igual a 1. De esa manera,
evitamos el error, ¿no es cierto?, que se generaría en el primer término. Ok, y las diferencias divididas, estas diferencias divididas, las podemos disminuir un grado a través de esta formulita. Esta va a ser nuestra formulita que la vamos a utilizar para poder disminuir la diferencia dividida en un grado. ¿Cómo se hace? Vamos a hacer acá una forma para que la podamos recordar. ¿Cómo se hace? Entonces tenemos la diferencia dividida que va desde I, ¿cierto?, hasta K. Y va a ser nuestro primer punto. ¿Ya? Y K, obviamente, es el último punto. El siguiente, I más 1, va a ser el segundo punto, obviamente, ¿no es cierto? Y este de acá va a ser ¿quién? El penúltimo. El penúltimo. Entonces, fíjense, la diferencia dividida desde I hasta acá va a ser igual a la diferencia dividida desde, ¿cuál es este punto de acá? El segundo. Desde el segundo hasta el último. ¿Cierto? Desde el segundo hasta el último. Menos la diferencia dividida desde el primero hasta el penúltimo. ¿Cierto? Dividido todo entre el último menos el primero. ¿Ya? De esa manera podemos recordar de manera relativamente sencilla cómo disminuir el grado de la diferencia dividida. ¿Ya? Entonces aquí va a ser el segundo punto, fíjense, menos el último, ¿no? Menos el último. Y acá va a ser desde el primer punto, hasta el penúltimo. Y acá va a ser el último menos el primero. ¿Listo? Ok. Hagamos todo esto. Y nos pasamos a la siguiente diapositiva. No, hasta ahí llega todo, ¿no? Hasta ahí ya. Después hay un ejercicio que vamos a hacer otro ejercicio mejor, más descriptivo que el que tengo ahí. De todas maneras, ese ejercicio lo pueden ver después ahí, tranquilamente en su casa. Entonces vamos a resolver este otro ejercicio, y ya lo resolví con el grupo anterior, y lo vamos a volver a resolver. Por los 2 metros. Por los 2 metros. Pues acá nos dice que no siempre vamos a tener la posibilidad de contar con la función conocida, pero acá para efectos de comparar, ¿cierto? Porque acá podemos calcular la solución exacta, ¿no? Nos dice que calculemos el valor de f para x igual a 1,5, ¿cierto? Este va a ser nuestro valor de x. La solución exacta es poner en la calculadora, obviamente, e elevado a 1,5 y ya tenemos este resultado, ¿no? A ver, vamos a ver, por ahí me han dictado mal. Vamos a ver cuánto da. 1,5, 4,81, 4,48, perdón, 17. ¿No? Estamos trabajando con 4 decimales, entonces redondeamos el cuarto decimal. Ya está el otro. ¿Ya? Está bien calculado. Ok. Queremos calcular, dice, el valor de f de x en x 1,5 con polinomios interpolantes de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. En la forma de Lagrange y después en la forma de Newton. Ya está. Y tenemos esta tabla de valores que nos hemos dado de manera arbitraria. De hecho, vamos a aumentar un punto más para que tengamos los 2 métodos. Vamos a hacer primero, segundo y tercer grado, ¿no? ¿Cuánto daría para 1,4? Vamos a dar un valor más, vamos a mejorar el ejercicio. 405,52. 405,52.
Ok. Entonces, fíjense, tenemos esta tabla de valores y con estos valores tenemos que calcular el valor de f de x para x igual a 1,5. Entonces vamos a empezar por Lagrange. Entonces vamos a comenzar por Lagrange con n igual a 1. La primera aproximación. Fíjense, acá he puesto una observación que la he puesto aquí, ¿ya? Para que ponemos atención. Los primeros valores, los primeros dos puntos que vamos a tomar, siempre van a ser los puntos más próximos al valor interpolar. Entonces tenemos que buscar el valor que vamos a interpolar, que en este caso vale 1,5, ¿no es cierto? Lo buscamos acá, ¿entre qué valores están? Aquí, ¿no es cierto? 1,5. ¿Está afuera? No, vamos a calcular entonces. ¿Qué le dice con el otro grupo? Me hicieron mal, lo hemos hecho mal. Perdón, se dieron cuenta en enero. Ni se dieron cuenta, ¿no? Qué bárbaro. Vamos a tener que. Vamos a poner acá 1,2 para que sea dentro del intervalo, ¿no es cierto?, de valores. Entonces, ¿dónde está 1,2? Lo buscamos acá, 1,2 va a estar aquí, ¿no? ¿Ah? ¿Cuánto vale? Eso lo calculamos acá, ¿no? 1,2, ahora va a ser cuánto? 3, 23, 32, 0, 1. Entonces, lo buscamos esto. Ya le enseñé mal a los dos. Elevado 1,5 así. Sí, sí, elevado a 1,5. Ok. Ah, no, aquí sí es 1,0 más 1,2, ¿no? Ok. Bueno, entonces siempre los valores iniciales, los x0 y x1, siempre van a ser los valores que están entre el valor a interpolar, ¿cierto? Entonces 1,2 tiene que estar entre estos dos valores de acá. Si no estuviese, entonces está mal la solución. Bueno, no es que esté mal en realidad, pero por ejemplo, si yo tomo entre 0,6 y 1,3 también están, ¿no es cierto?, dentro del intervalo, digamos, que incluye al punto interpolar, pero están más alejados. El 0,6 estaría más alejado que el 1,05. Entonces nos va a dar una aproximación menor, con una exactitud menor. Entonces siempre vamos a tomar como los dos primeros valores el intervalo que incluye al valor a calcular. Y después, el siguiente punto, si necesitamos mejorar el polinomio, ¿no?, para n igual a 2, el siguiente punto también va a ser el punto más próximo al valor a interpolar. Entonces tenemos que comparar entre los dos siguientes, por ejemplo, ¿no? Pues el 0,6 y 1,4, ¿cuál está más próximo a 1,2? Eso lo vamos a ver entonces cuando n sea igual a 2. Ok, vamos por Lagrange primero, vamos a generar nuestro polinomio de primer grado. Entonces, en la forma de Lagrange va a ser la sucesión de L0 por f de 0 más L1 por f de 1, ¿cierto? Solamente hasta L, hasta índice 1, nada más que de primer grado. ¿Quién va a ser L sub 0? Lo vamos a poner acá al ladito para saber quién es x0 y quién es x1. Entonces vamos a seleccionar esos dos para hacerlo más fácil. Copiamos y lo pegamos y lo ponemos acá. Entonces estos de acá van a ser mi x0, este es x0 y este de acá va a ser x1. Y este de acá va a ser f de 0 y f de 1. Por lo tanto,
¿quién es L0 de X? Que va a ser X menos X, ¿quién? 1, porque no puede tomar el 0, ¿no es cierto? Arriba. Entonces va a ser acá abajo, X0 menos el mismo que está arriba. Ok, ¿cuánto vale X? X vale 1,2 ahora, ¿no? Entonces 1,2 menos X1 que vale 1,3 dividido entre X0 que es 1,05 menos 1,3. Hacemos cálculo en nuestra calculadora y va a ser cuánto? 1,2 menos 1,3 dividido entre 1,05 menos 1,6. ¿Y eso nos dio? 0,4. Si ustedes me ayudan con los cálculos, por ahí me equivoco. Acá va a ser ahora al revés, ¿no? Va a ser X menos X0 dividido entre X1 menos X0. Entonces va a ser 1,2 menos 1,05 dividido entre 1,3 menos 1,05. ¿Y esto me va a dar cuánto? Menos, ¿qué pasó? 1,2 menos 1,05. ¿Ya se ve? Ah, claro, ya está. Queriendo confundir, caramba. 0,6. Bien, ok. Ya tenemos los dos valores, entonces ya podemos calcular el P1 de X, X igual a 1, y analizamos 15 por 1,2. Ok, entonces va a ser ¿quién? L0, que es 0,4, por F de 0, que vale 2,85, más L1, que vale 0,6, por 3,66,93. Entonces va a ser 0,4 por 2,85,77 más 0,6 por 3,66,93. 3, 4, 47. ¿Cuál es el error que hemos cometido acá en este polinomio del primer grado? Ya que tenemos la solución exacta, podemos compararlo, ¿no? Entonces va a ser el valor verdadero, 3,32,01, menos el aproximado, 3,34,47, dividido entre el verdadero, que es 3,32,01, por 100. Y eso nos dio un error de menos 0,74, ¿verdad? 4% de error. Menos al 1%. Es decir, que ya un polinomio lineal nos da una buena aproximación. Vamos a ver un polinomio ahora de segundo grado. ¿Cierto? En la forma de Lagrange, entonces nuestro polinomio de segundo grado va a ser el producto de sucesión de tres términos, ¿cierto? Que va a ser el producto de L0 por F de 0 más L1 por F de 1 hasta L2 F de 2. ¿Cuáles van a ser nuestros tres puntos que vamos a utilizar? Acuérdense, ¿cierto? Los X0 y X1 obviamente son los puntos que incluyen al punto interpolar. Y luego tenemos estos otros dos puntos. Tenemos el 0,6 y el 1,4. ¿Cuál está más cerca a 1,2? El 1,4 que está a 2 décimos, ¿no es cierto? 0,2. Mientras que 0,6 para llegar a 1,2 está a 0,6 también de distancia. 0,6 más 0,6, 1,2. Entonces el más cercano es 1,4. Entonces seleccionamos estos tres puntos ahora. Copiamos y nos venimos acá abajo. Y los pegamos aquí. Vamos a ver qué queda. Ahí está. Entonces van a ser. Este va a ser
Y fíjense, además que hemos dicho que en Lagrange tiene que ser del más pequeño al más grande. En este caso, por suerte, están ordenados ascendentes. Pero si el punto más cercano hubiera sido 0,6, todavía. ¿no es cierto? Entonces el primer punto, el X0, iba a ser 0,6. Entonces lo reordenamos de manera ascendente. ¿Ya? Entonces acá sería f de 0, f de 1 y f de 1. Y ahora tenemos que nuestros polinomios, las funciones de forma, ya de segundo grado, ¿cierto? Van a ser ¿quién? Fíjense, k vale 0. Ese no puede estar ese subíndice en el numerador, entonces va a ser x menos x 1 por x menos x 2, ¿cierto? Y en el denominador va a estar el x0 que resta a los mismos que están en el numerador. Entonces va a ser x0. Se acabó la tinta. Ya. X0 menos x2, ¿cierto? Los mismos que están arriba. Y es simplemente reemplazar. Vamos a hacer los tres de un solo saque, a ver. X menos x. ¿Quién es ahora? K vale 1. Entonces acá en el numerador lo saltamos al 1. ¿Cierto? Pasamos de 0 al 2. Y en el denominador va a ser el x1 menos los mismos que están arriba, ¿no? Y el es un 2, ahora K vale 2, por lo tanto no aparece el 2 en el numerador, va a ser x menos x0 y x menos x1. Y en el denominador va a ser el x2 que resta a los mismos que están arriba. ¿Cierto? De esta manera nos podemos acordar así por cómo generar estas funciones de forma, ¿no? Y ahora reemplazamos por sus valores. Entonces, ¿quién es x? 1,2, ¿no? Menos x1 que vale 1,3 por 1,2 menos x2 que vale 1,4 dividido entre x0 que vale 1,05 menos 1,3 y 1,05 menos 1,4. Con eso lo llevo a eso. De acá va a ser 1,2 menos x0 que vale 1,05 y 1,2 menos 1,4. Y aquí va a ser 1,3 menos 1,05 y 1,3 menos 1,4. Y finalmente aquí va a ser 1,2 menos 1,05 y 1,2 menos 1,3. Y acá va a ser 1,4 menos 1,05 y 1,4 menos 1,4. Listo. ¿Ya lo calculó alguien? Ok, entonces va a ser 1,2 menos 1,3. ¿No lo has calculado en la mente? No me quiere poner. Así que, Vamos, que tengas esa habilidad de hacer cálculos a la velocidad de la luz. 0,4 era el calculamos antes. Lo calculamos, pero ese ya es el segundo grado, no lo olvidemos. Sí, como se dice, calculamos. ¿Será que lo he hecho bien? 0,2 menos 1,3. ¿Quién lo calculó ya? 0,2285. ¿Es verdad? 0,2286 en realidad, ¿no? 16. Redondeado. Ok, hacemos el segundo, que va a ser cuánto? 1,2 menos 1,05 1,2 menos 1,4 1,3 menos 1,05 y 1,3 menos 1,4. todas las demás. Eso da 1,2. Y 1,2. Ok, y finalmente va a ser 1,2 menos 1,05 1,2 menos 2 menos 0,48. 86. Ah, bien.
acá va a ser 1,4 menos 1,05 1,4 menos 1,3. Algunos me van a decir que lo estoy haciendo mal, seguro de eso, pero no. 0,42, ¿cuánto? 86 negativo. Ok, listo, ya podemos calcular el valor de la aproximación de f de x a x como me quedó ahí. Entonces va a ser 0,2286 positivo por f de 0 que vale 2,8577 más 1,2 por 3,6693 menos 0,4286 por 40552. ¿Y eso consigue cuánto? No, 31, 83. ¿Eso dio? 7 el último, ¿no? Si vamos a la derecha que 40. ¿Cuál? 83, 7. Ah, entonces acá es 4. Ya. A ver, vamos a ver el tiempo si saben. 86 por 2, 85, 67 más 1,2 por 3, 66, 3 menos 0,4286 por 4, 0, 5, 331,84. ¿Cuál es el error que hemos cometido respecto del valor verdadero? ¿Cuánto era el valor verdadero? 332,01. Entonces va a ser 332,01 menos el valor aproximado 331,84 dividido 332,01 por 100. ¿Está bien? 0,05%. ¿Cómo sacas ese número? ¿Ah? Es la fórmula del error. Valor verdadero menos el valor aproximado dividido entre el verdadero por 100. ¿Ah? Aquí cuál es el El verdadero es el que hemos puesto arriba, no la solución exacta. 3,201. Y el aproximado es el que hemos calculado ahorita. Ya tenemos una Entonces, ¿cuánto creo? 0,050 por 100. Para n igual a 3, se lo dejo a ustedes. Ustedes lo calculan en casa, tomando un cabecito. Ok, y ahora nos pasamos a Newton. Esto lo va a subir. Sí, lo voy a subir. Vamos a poner, vamos a mover eso. ¿Por qué? ¿Es mucho? Esto toca hacer cuando no traigamos calculadora. Esto va acá. Claro. Algo mental. ¿Dónde enseñan eso? ¿Cuál? ¿Dónde enseñan eso? ¿Cuál? ¿Qué cosa? Calcular mental. Ah, claro, compañero. En el colegio privado, ahí te enseñan. Es sufrimiento. No, eso es solamente es algo natural que lo sabes. Uno dice, el privado donde supuestamente tienes plata, no usa calculadora, usa tu mano. ¿Dónde es? ¿Qué país es? Ok, vamos a calcular por Newton. Con 100 igual a 1. ¿Cuál sería la forma del polinomio del primer grado con Newton? A ver, ¿quién se acuerda así sin mirar su apunte de atrás? Porque era F0 más F de...
más la primera diferencia, la diferencia dividida en primer grado, que va entonces de 0 a 1, ¿no? Por x menos x 0. Sí, no hay más, ¿no? ¿Quiénes son los puntos? Los mismos, ¿no es cierto? Los más cercanos, siempre los dos primeros puntos, los puntos más cercanos. Entonces, lo vamos a copiar esto de acá, por eso vamos a copiar estos dos. Yo todo. No es más, hasta por el ahora. Ah, no, solo es ahora. Esta es la foto. Eso se lo dejé para ustedes, ¿no? Ok, entonces aquí utilizamos los mismos dos puntos para el polinomio de primer grado, ¿no? Y calculamos la diferencia dividida de primer grado. ¿Cómo va a ser? La diferencia dividida, ¿se acuerdan? Cero. Desde el segundo hasta el último, ¿no es cierto? En este caso hay solamente el último y el segundo coinciden, ¿no? Entonces hay un solo punto, ¿no? Menos el primero hasta el penúltimo, que también coincide, ¿no? Debe ser dividido entre el último menos el primero. Entonces reemplazamos sus valores, va a ser 366, 93 menos 285, 77, dividido entre 1,3 menos 1,0. ¿Y eso nos dio cuánto? 366, 93 menos 285, 57, dividido entre 1,3 menos 1,0. 3, 24, 64, 64. ¿Eso es? Ok, listo, con eso ya podemos calcular, fíjense, nuestro polinomio más facilito. Para x igual a 1,2. Entonces va a ser f de 0, 285, 77. Más la diferencia dividida que nos dio 3, 4, 64. Por x, que es 1,2, menos x0, que vale 1,05. Listo, calculamos, nos da 4. 3 de 24, 64 por 1,2 menos 1,05. ¿Cuánto dio? 3, 24, 46. ¿Eso dio? Sí. 3, 4, 47, ya, ¿no? Redondeado, ¿no? Lo mismo que el anterior. Debe coincidir, generalmente coincide con el polinomio lineal de Lagrange. ¿Por qué? Porque hemos dicho que tiene el mismo grado, ¿no?, de aproximación. Por lo tanto, el error también acá es el mismo, ¿no? ¿Cuánto da? Menos 0,74%. Perdón, no me acuerdo. Ok, nos vamos ahora al polinomio de segundo grado, n igual a. Ahora fíjense, bueno, en este caso no va a haber problema. ¿Por qué? Porque en Newton tenemos que mantener los puntos para poder reutilizar yo el resultado de P1 dentro de P2. ¿Cierto? Necesito que los puntos que ya los asigné se mantengan. Es decir, x0 va a ser 1,05 y x1 1,3. Ya no puedo cambiar la posición, ¿ya? No es como en Lagrange que lo reordeno. ¿Está bien? Entonces acá simplemente voy a copiar estos puntos. Voy a copiar y los veo acá. También pero aquí vamos a hacer lo siguiente. Ahora, ¿quién va a ser x2? Digamos acá, ¿quién va a ser x2? ¿Cuál de estos dos puntos habíamos dicho que estaba más cercano? El 1,4. Si hubiese sido el 1,6, no importa en Newton, ese siempre va a ir a la cola, ¿ya? O sea, el siguiente punto más próximo
En Newton, siempre a la cola. En Lagrange, reordenamos de forma ascendente. Esa también es una diferencia, ¿ya? Entonces, acá quiere decir que x2 va a ser ¿quién? X2 va a ser 1,4 y f de x2 va a ser ¿cuánto? 40552. ¿No? Entonces, nuestro polinomio de segundo grado en la forma de Lagrange, en la forma de Newton, va a ser f de 0 más la diferencia dividida de 0 a x1 por x menos x0 más la diferencia dividida ahora de segundo grado que va desde 0 hasta 2, ¿cierto? Por Aquí menos x0 por lo que quedó acá, vamos a hacerlo más chiquitito para que entendamos. Va a ser x menos x0 por x menos x1. Listo. Fíjense que esto ya lo calculamos, o sea que este valor ya lo podemos reutilizar. Solamente necesitamos calcular la diferencia dividida de segundo grado. ¿Cómo lo hacemos? Lo que vamos a hacer acá. La diferencia dividida entre x0 hasta x2 va a ser igual a ¿quién? A ver, nos acordamos con la lógica que hemos dicho. Desde el segundo hasta el último, ¿no es cierto? Desde el segundo hasta el último. Y menos la diferencia dividida desde el primero hasta el penúltimo. Dividido entre el último menos el primero. Ok, este valor de acá, este valor ya lo hemos calculado en el paso anterior, ¿no es cierto? Ya lo tenemos aquí. Entonces, ese ya es un valor conocido. Nos faltaría calcular la diferencia dividida de x1 a x2. Entonces calculamos acá. La diferencia dividida de x1 a x2 va a ser ¿quién? F de 2 menos F de 1 dividido entre x2 menos x1. Listo. Facilito, ¿no? Se invierten ahí, ¿no? Lo podríamos hacer al revés también. F de 1 menos F de 2. Pero, ¿para qué vamos a hacer, no? La lógica está en ese sentido, ¿no? Del último al primero. Ok, ¿quién es F de 2? 40552 menos F de 1 que es 36693. Todo dividido entre x2 que es 1,4 menos 1,3. ¿Y eso nos dio cuánto? 3,85 más. Ahí ganaste, chico. Un rápido, 385 90. Bien. Listo. Con ese valor ahora nos vamos acá arriba, ¿no es cierto? Y calculamos la diferencia dividida de x0 hasta x2. Entonces va a ser ¿quién? El valor recién calculado, 385,90 menos el valor que ya habíamos calculado en el paso anterior, 324,64 dividido entre ¿quién? Entre el último menos el primero, ¿no? 1,4 menos 1,05. ¿Y eso nos dio cuánto? 385,90 menos 384 dividido entre 1,4 menos 1,7503. ¿Eso bien? Ok, entonces ahora sí, calculamos P2 en x igual a 1,2, que va a ser entonces el valor anterior, el valor de P1. Ahora, si yo quisiera disminuir el error de redondeo, pudiera ser todo el cálculo del solo cálculo, ¿cierto? Incluido P1. Pero como ya lo tenemos acá y el error va a ser mínimo, lo ponemos ya
el valor calculado, ¿no? De 24,47 era, ¿no? Más ahora la parte del segundo grado, que va a ser la diferencia dividida, que dio 1,7503 por 1,2 menos 1,05 y por 1,2 menos 1,3. ¿Bien? Y eso nos dio 4. Es 97. ¿Dónde? 4, el mismo de este de aquí. 4 o 97. 324, 47, ¿no? Es lo que pasa que acá parece 97. Parece 9. Tiene muy bien claro para que quede claro. Ok, ¿cuánto iba? 324, 27 más 1,75. ¿1,7503 por 1,2 menos 1,3. ¿Y eso nos dio cuánto? 331,84. Debe ser igual a lo que dio acá, ¿no? Sí, 331,84, el mismo valor, ¿no? Y por lo tanto el error también va a ser el mismo. 0,0. Como nosotros hemos colocado directamente el valor de P1 acá, P1 en 1,2, obviamente puede que aumente un poquito el error de redondeo al hacer eso. Ahora, si yo lo recalculo todo P1 conjunto con P2, entonces el error ya va a ser el mismo exactamente que de la granja. Listo, y para n igual a 3 ya ustedes lo hacen también en la casa, ¿no? Ya es la misma lógica hacer en casa.